Vale. Muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que estéis recuperados de todas las emociones de este fin de semana. Un segundillo que coloco ahí. Vale. Muy buenas, Striker. Buenas, Oscar. Striker Oscar. Y buenas, Villeneuve. Bueno, pues bienvenidos. Buenas tardes y ya digo, espero que... Supongo que este fin de semana no había aburrido mucho, ¿no? Ni con la carrera de Mónaco ni con la carrera de Indy. Por cierto, yo me lo pasé muy bien narrándolas con Charlie y la verdad es que estuvimos disfrutando de lo lindo, porque Mónaco no fue el tren, no el trenecito que podría o que cabía esperar. Y es verdad que se rompió muy pronto la lucha por la primera y segunda posición, porque en realidad es verdad que Fernando estaba, ahora ya explicaré un poquito, Fernando estaba lejos de poder coger a Verstappen, pero no tan lejos como pudo parecer en un principio. Y Ocon pues hizo lo que yo me temía al principio antes de empezar la carrera, que no fuera, al final Ocon no fue capaz de en Santa Devota ponerse segundo, menos mal por parte de Alonso, pero mal para los intereses de Sainz, que al final, bueno, pues le hizo tapón y bueno, y ya está, y es lo que hay. Ocon al final aprovechó eso, el poder hacer tapón, y luego tuvo un ritmo bastante decente, hay que decirlo, pero es verdad que ese Alpine no está para luchar contra un Red Bull, por supuesto nadie está para luchar con Red Bull. Quizá aquí era donde más cerca estaban, pero es que tampoco está Alpine para luchar contra el Aston Martin de Fernando, o sea que no... Fue una carrera emocionante, aunque con muchos errores por parte de los españoles. Sí, a ver, sobre todo Sainz concretamente perdió los nervios un poquito detrás de Ocon. Es verdad que Ocon fue un poco más ranete, las cosas hay que decirlas, pero es verdad que Sainz tenía que haber sido un poco más paciente, al menos así lo pienso. La lluvia amenizó la carrera. Muy buena, Carlos, bienvenido. Agradeceros también el seguimiento que sigue aumentando poquito a poco. Estamos ya por encima de los 580, estamos ya cerca de 600. O sea que a mí me dicen que iba a llegar a esas cifras y te digo, venga ya, hombre, venga ya. Así que... bueno, ahora explicaré un poquito eso, Oscar, porque no lo veo tan fácil como lo están diciendo algunas personas. Ahora explicaremos un poquito eso de los neumáticos medios y el neumático inter. Repito que el nivel ayer de Fernando fue extraordinario, pero que Verstappen estaba un pasito por delante, un pequeño paso por delante. Como estaba diciendo, que gracias por el seguimiento y sobre todo una cosa, si estaba pensando, si llegamos a superar los 600, pues el próximo vídeo de hombre, pues muchísimas gracias, Bonempalme, por esa sub. Muchísimas gracias. Lo que os estaba diciendo, que si llegamos a ese que estaba mirando aquí, voy a bajar un poco, vale. Se me oye bien, ¿no? Es que estaba mirando aquí cosas raras en el potenciómetro este, no sé si... No llegas tarde, Monempalme. no te preocupes. El tema es que me estaba pensando, ¿no? Estamos muy cerca de los 600 y, bueno, el próximo Coches con Historia, pues si superamos esa barrera de los 600, ya para este miércoles no me va a dar tiempo. De hecho, no sé si podré hacer Coches con Historia. Tengo que mirarlo, tengo que prepararlo. Pero si superamos los 600, os prometo que el siguiente vídeo después de superar los 600 en Coches con Historia será, pues como es lógico, el SEAT 600. Así que contaremos la historia de ese pequeño gran coche, porque realmente fue bastante interesante. Muy buena, Warrior, bienvenido. Como estaba diciendo, yo creo que las carreras de ayer, bueno, Indy 500 siempre es una carrera especial, ¿no? Y yo imagino, yo era de los que hace un tiempo, pues allá por el año 2012, 2013, empezó a mirar un poco hacia Indy. Pero bueno, empecé a ver con otros ojos, quizá también por los conocimientos, ¿no?, que iba adquiriendo sobre ingeniería de motorsport, y entonces, bueno,
Repito que la empecé a mirar con otro ojo a partir del 12, del 13 más o menos. Pero sí es verdad que yo antes consideraba, pues como la inmensa mayoría, y no me duele prenda en reconocerlo, consideraba que la Indy era pues una serie de cochecitos dando vueltas en un óvalo y nada, corriendo todo eso y chocándose y nada, y no. Gracias gracias a un buen amigo pude descubrir que la Indy eran muchas más cosas, la IndyCar. Y ya digo, ayer para mí creo que fue una carrera muy bonita. Se me queda... nos quedamos todos un poco helados, no un poco fríos, cuando un poco cabreados también, cuando Rinus VeeKay hizo lo que hizo. Pero estos son carreras, a fin de cuentas al final, pues la carrera de Indy 500 ya se suele decir que Indianapolis 500 o las 500 millas suelen escoger al ganador, ¿no? Que no es el ganador el que el que consigue la carrera, sino la carrera la que escoge al ganador. Y la verdad es que sí, es que se repite la historia. Al final, míralo, Palou fue pole y de hecho la gente, la inmensa mayoría de pilotos que han hecho pole en Indianapolis 500 no han podido luego ganar el domingo siguiente. Así que bueno, otra vez será. Es verdad que el año pasado estuvo muy cerca y se te queda ese mal sabor de boca de pensar cuándo se volverá a presentar otra oportunidad, ¿no? Porque claro, estas cosas van pasando, pero bueno, también opino que, por ejemplo, ¿quién le iba a decir a Sato que iba a ganar 2 Indy o 500? ¿Y quién le iba a decir a Newgarden, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, que se presentó como candidato a la victoria en la última vuelta, así como quien no quiere la cosa? O sea que, sinceramente, creo que habrá oportunidades para Palou. Incluso a lo mejor una carrera que no le vaya tan bien, una carrera que no esté no sea tan favorito y sin embargo la gane. O sea, no tiene nada que ver. Muy buenas, Mr. Billy, bienvenido. Buenas tardes. Así que bueno, voy a pasar ya directamente a ir explicando un poquito sobre el Gran Premio de Mónaco, que era lo que quería hacer realmente en este directo. Y bueno, si tenéis alguna dudilla, alguna historia, pues lo vamos comentando. No sé por qué no me suenan las subs. Por cierto, gracias Optimist por esa sub. Muchísimas gracias y no sé por qué no me suena aquí en esta pantalla. Tendré que revisarlo. Espero que... porque ayer sí sonaban los... ayer no, antes de ayer. No, de verdad, muchísimas, de verdad que a los que os suscribís os lo agradezco de verdad muchísimo, porque ya digo que la intención del canal en principio para mí era simplemente pues entretenerme, hacer lo que a mí me gusta y ya está, ¿no? Y realmente pues mira, y ahora los bits sí suenan, me cago en la leche, en fin. Gracias por empalme, muchísimas gracias por esos bits y espero que cuando llegue a una cifra interesante no se preocupe usted que lo invierto bien. Ya digo que este canal yo no pretendía hacerlo con ánimo de ningún tipo y por eso que os agradezco de verdad un montonazo, os agradezco la sub y nada. Y lo dicho, ya digo, si llegamos a esos 600 seguidores, pues tengo que hacer el coche con historia. El próximo coche con historia pues tiene que ser el 600, porque no hay coche con más historia aquí en España, supongo, que ese coche. Habrá coches con la misma historia, pero es que el 600 fue significó... es un significado simbólico, ¿no? Sobre el desarrollismo económico que hubo en aquella época. Y creo que es uno de los coches que mejor representa ese desarrollismo, ese poder acceder a un vehículo que te permitiera ir a otro... irte de vacaciones. Ahora parece increíble porque lo ves tan chiquitito y se metían ahí toda la familia, maletas, etcétera, pero se iban de vacaciones. O sea, impresionante. Así que dicho queda. Luego después también lo comentaré en las redes sociales. Pero dicho queda, ya sabéis, vosotros que habéis estado aquí presentes, de momento ya lo sabéis. Y ya sin más dilación, pues voy a ir pasando a comentar un poco, pues eso, lo visto en el Gran Premio de Mónaco. Voy a empezar por las famosas alas, ya sabéis, las alas traseras, veis la diferencia, ¿no? Por ejemplo, entre Bakú y Mónaco.
Es verdad que en el caso de McLaren no hay tanta diferencia, o no se aprecia, sí la hay, si os fijáis en esta zona de aquí, sobre todo lo que es el extremo, ¿no? Del wingtip, que se llama en inglés. Toda esta zona de aquí veréis que es diferente. El ángulo de ataque del flap superior cambia, el ángulo de ataque también del plano principal también cambia. Y eso es porque en Mónaco no importa. En Mónaco tú puedes poner el ala más grande que tengas dentro de las medidas que permita el reglamento. Y nada, no hay ningún problema. ¿Por qué? ¿Por qué no hay penalización por resistencia aerodinámica? Mónaco es un circuito tan sumamente estrecho y lento que en realidad el coche nunca va a superar la barrera de los 290-295 km por hora. Entonces realmente no te supone un problema. Y de hecho el efecto del DRS aquí en Mónaco fue bastante bajo. Las imágenes, la mayoría de las imágenes ya sabéis que yo me apoyo, os recomiendo seguir esta cuenta, Formula Data Analysis. Es una cuenta que la verdad es que para trastornados, ¿no?, de la técnica de Fórmula 1 está muy bien. Es un tipo que comparte muchísima información también de otras cuentas y luego también sus propios análisis que están bastante interesantes a mi modo de ver, y os lo recomiendo bastante que lo sigáis. Ya digo, en McLaren, ya repito que no se nota tanto porque además McLaren tienen un problema, están tratando de solucionarlo. Es un coche que tiene mucha drag, mucha resistencia aerodinámica por el concepto que tienen. No son capaces de hacer funcionar bien la trasera y por lo tanto necesitan usar mucho apoyo, mucha carga. Entonces, aquí en Mónaco yo esperaba que pudieran luchar por los puntos. Menos mal que al final la lluvia también les vino bien la lluvia, ahora después lo veremos. Y es verdad que su coche, pues eso, en Barcelona, este fin de semana próximo, seguramente el coche no esté para luchar por puntos, salvo que ocurran cositas. Pero en Mónaco sí han podido estar ahí, han tenido un poquito más de prestación y eso les ha permitido también, pues, jugar en la liga de los puntos, no estar con esa clase media, no estar más abajo. El Haas, como veis, sí se nota muchísimo. El Haas se nota que es un coche más eficiente. Mira, ahora sí ha sonado el seguimiento. Alicate 3, pues bienvenido al canal y espero que lo disfrutes, espero que te guste y muchísimas gracias por ese seguimiento. Ya estamos más cerca de los 600, así que vamos adelante. El tema, como estaba diciendo, que nos despistamos y nos vamos de punto. Haas, como veis, es un coche que es más eficiente, entonces en Bakú pudo poner un ala de hecho era el mismo ala que tenían para otros circuitos, que lo que hacen es recortar todo el borde de fuga, el trailing edge que se llama en inglés, se recorta, se le hace ese recorte que veis ahí en la imagen de la izquierda y se reduce bastante la carga aerodinámica que genera, pero también reduce la resistencia. Pero como ellos pueden trabajar mejor, su coche trabaja mejor, no tienen ese problema de tener que poner una ala más grande. Mónaco, pues pone lo que hay. Es un poco como la frase que le solté a Charlie, ¿no?, en el GPcast anterior a Mónaco, que le dije, básicamente Mónaco es un circuito para poner todo lo que tenga. Es decir, póngame usted 3 kilos de alas, pues 3 kilos de alas, 5 kilos de alas, pues 5 kilos de alas. Adelante, póngame usted todo lo que tenga, aletines, generadores de vórtices, todo lo que haya disponible, me lo pone. Porque Mónaco es un circuito, repito, que no penaliza en cuanto a resistencia aerodinámica. La penalización es tan sumamente pequeña que al final no te compensa el reducir un poco esa resistencia si no vas a conseguir una ganancia de velocidad grande. Y sobre todo una cosa, Mónaco es mucho más de agarre mecánico que de agarre. El agarre aerodinámico es importante siempre, pero es mucho más de centrarse muy mucho en el agarre mecánico y en esa virtud de poder girar el monoplaza que en sí la carga. No interesa tanto. Pero ya digo, todos los equipos van a llevar aquí siempre lo máximo que tengan. Aquí veis los ejemplos, veis el Mercedes, de nuevo el McLaren, la comparación. Mercedes llevaba un plano principal realmente robusto. Como os digo siempre, depende muy mucho de cómo se haga la foto, depende muy mucho del tiro de cámara, ¿no? Y puede parecer
que a lo mejor este plano principal genera en el Mercedes, por tener esa forma y tal, genera más carga que el que tiene McLaren, por ejemplo. No tiene por qué ser indefectiblemente así. Pues, seguramente lo será. Me atrevería a decir que sí, pero más que nada por el tipo de coche que son, pero no puedes asegurar al 100% solo viendo una imagen que ese ala genere más carga, ¿no?, que la otra. Lo mismo con el Haas, no puedes asegurar que genere más carga que el McLaren, o el McLaren genere más carga que el Haas, pero sí sabes que llevan el ala de más carga que tienen disponible en ese momento. Y ya digo, como veis, planos muy, muy verticales, la publicidad se lee muy bien, en eso sí se nota mucho cuando utilizan alas de alta carga. Que los planos son, sobre todo el flap superior del ala trasera, es muy vertical. Se coloca en un ángulo bastante agudo, bastante pronunciado. Y eso le resta eficiencia al ala trasera, pero bueno, repito, no te importa, te da igual. Y aquí los ejemplos, bueno, de Red Bull, que usa un ala bastante grande, bastante más de lo que acostumbra. Ferrari, por ejemplo, que sí usa un ala, de nuevo su concepto es diferente, entonces su concepto, al ser diferente a ellos, tienen que optimizar un poco. Alpine sí usó el ala de más carga, que aun siendo el ala de más carga, por ejemplo, la de Aston Martin o la de Mercedes que os he enseñado antes, es un ala más, se ve un ala más robusta, más fuerte, como más cargada, ¿no? Puede ser simplemente que la imagen te engañe, pero yo me atrevería a decir que sí, que generan más carga que el Alpine, casi con toda seguridad. Y bueno, era simplemente enseñaros eso, un ejemplo de por qué las alas son, en Mónaco no te importa que el ala esté muy cargada, no hay problema. Y ya os digo que la realidad es esa, que te da igual. O sea, no hay nada grave en eso. El ala delantera igual, el ala delantera coloca los flaps y el plano principal y los flaps y todo lo que genere más carga, lo que tenga en fábrica que genere más carga. Aquí lo veis, ¿no? Leading edge, trailing edge son el borde de ataque y el borde de fuga, como se denominan en español. Plano principal, marcado en amarillo. Veis que está solo con la fibra de carbono. Esto es por dos motivos, y lo explica bien aquí Fórmula Data Analysis, pero ya os lo digo yo otra vez. El primero, como ya sabéis, la reducción de peso. Ya sabéis que estos coches, el tamaño que tienen, las formas, los elementos de seguridad que tienen que llevar y toda la parte híbrida, hacen que el peso sea un problema. Entonces tienen que reducirlo todo lo que puedan, y rascar hasta de la pintura, pues te puede venir bien. Al final la pintura total de un Fórmula 1 pues puedes llegar a encontrarte fácilmente 3 o 4 kilos, incluso más. Entonces merece la pena. No obstante, esa fibra de carbono que estáis viendo lleva una capa de protección superficial, un gloss muy fino, que lo protege un poco de arañazos y de rozamientos, ¿no?, que pueda tener. Como os digo, ya veis, plano principal, borde de fuga, y lo mismo en los flaps superiores, tanto el borde de ataque como el borde de fuga, veis que no está vinilado. O no está pintado, no sé. Esto, imagino que esto es vinilado más que pintado. El tema, ¿por qué? Por el motivo que os he dicho del peso. Y el segundo motivo es porque, y como dice Fórmula Data Analysis, esas superficies son muy sensibles al cambio del ángulo de ataque. Ese ángulo que os he dicho muchas veces, que no debes de superar alrededor de 23-25 grados, ya empieza a ser una cosa bastante complicada de manejar ese flujo, y puede llegar a entrar en pérdida fácilmente. Y al revés, si el plano está prácticamente a cero, no generas nada de carga. Entonces, en este caso concreto, la pintura se retira para que el ala, estas alas que suelen ser bastante sensibles a esos cambios de ángulo de ataque, pues las tengan más controladas, ¿no? Digamos que ese ángulo de ataque, tanto en el borde de ataque como en el borde de fuga, los tengan más controlados. Seas capaz de tener un ala menos sensible a esas variaciones. Es complicado, y en el caso de McLaren, ya os digo, tienen un problema probablemente en la parte delantera, que hace que el flujo de aire pues no llegue como debe de llegar a los laterales, y al final no termine de alimentar bien la trasera.
Eso pues lo tendrán que ir corrigiendo con el paso de las carreras. Y no me cabe duda que si hay un equipo que puede hacerlo, la gente que trabaja en McLaren son gente súper eficiente. Y imagino que sí, que al final lo conseguirán. Así que bueno, muchísimas gracias Irevilla por ese follow, por ese seguimiento. Seguimos subiendo. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que te guste el canal y bienvenido o bienvenida al canal. Los nuevos alerones de MotoGP. Ya veo que estáis entretenidos en el chat, ¿no? En fin, bueno, seguimos con los temas técnicos. Esto de nuevo de Fórmula Data Analysis son los gráficos que a mí básicamente me gusta observar bastante. Ya veis que aquí en Mónaco es difícil alcanzar la 5G de aceleración lateral por una razón muy sencilla: no hay curvas de alta velocidad. Realmente la única chicane de alta velocidad es la chicane que da acceso, o sea, la de cuando bajas del túnel, tomas esa primera chicane que es muy lenta, pasas Tabac y a partir de Tabac esa zona es rapidísima. Tabac es una curva bastante rápida, se pasa con estos coches, se pasa en quinta velocidad y aproximadamente a unos 180-200 km por hora. Y a partir de ahí el coche se sigue acelerando hasta los 255-260 km por hora. Y luego hay que hacer una frenada muy fuerte en la siguiente chicane. En la chicane de la piscina, de hecho. En esa chicane primera rápida, ahí sí, ahí es donde se alcanzan las mayores aceleraciones laterales. Pero ya veis que incluso Aston Martin, que es un coche que alcanza mucha aceleración lateral, no llega a esa 5G. Luego ya sabéis por qué, porque se nota que Mónaco es un circuito muy lento solo observando esta gráfica. Hemos visto en otros circuitos, como incluso en Arabia Saudí, que se supone que es un circuito que sí es muy rápido, pero no es de alta carga, ¿no? de aerodinámica, y sin embargo hemos visto superar fácilmente la 5G. Aquí no, aquí estamos hablando de 4,6, 4,7. Incluso Ferrari veis que no consigue llegar, y Red Bull tiene un pequeño pico, pero que tampoco consigue llegar a lo que conseguía Aston Martin. Ese es uno de los secretos también por los que Fernando mantuvo en clasificación ese primer y segundo sector. Sobre todo el segundo sector, Fernando seguía siendo más rápido que Verstappen. Luego ya, bueno, vino esa maravillosa locura que hizo Verstappen en el tercer sector, y sobre todo en Rascas y en Anthony Knox, que lo dejó, bueno, pues, en la pole prácticamente. Le metió 3 décimas a Fernando prácticamente entre esas dos curvas y la recta. Pero bueno, ya está, eso son cosas que son cosas que suceden, y la verdad es que fue muy bonito. Los nuevos alerones, ¿hay fotos ya, Carlos? Lo puso Geno en la imagen anterior. No sé de lo que estáis hablando, no lo vi, estaba solo escuchando la chicane después del túnel de Mónaco, nunca me ha gustado. Esa chica es un poco pestosilla, pero yo la entiendo, porque si no los pilotos, el antiguo trazado de Mónaco, sabes que de hecho en Ayrton Senna en el año 84 en el Gran Premio de Mónaco, que llovió y arreció como si no hubiera un mañana, la pasaba prácticamente comiéndose esos pianos en lluvia. Esa chicane era bastante peligrosa. Con estos coches sería bastante peligrosa, porque los coches alcanzan los 290 y algo, 290, 292, cuando ya han pasado la curva de la bajada después del túnel, y tiene una frenada muy fuerte, ¿no? Obliga a que la frenada sea muy fuerte, pero si tú no pusieras esa chicane, los coches llegarían más rápido todavía, y luego tendrías que frenar en Tabac llegando aproximadamente, seguramente por encima de los 300 km por hora. Muy peligroso porque el mar está muy cerca, y ya el circuito no cumple con varias de las peticiones de seguridad que hace la FIA para un grado 1. Si encima ahora quitas esa chicane, sería un problema muy gordo. Para poder homologar eso. Así que del alerón delantero del McLaren. Sí, bueno, era simplemente a modo de explicación lo que había puesto, pero lo pongo ahora otra vez. Hablando rápidamente, para los que hayáis perdido, simplemente eso, que se quita pintura
tanto en el borde de ataque como en el borde de fuga de cada perfil, aunque aquí no se ve el plano principal ni se ve el borde de fuga de los flaps superiores, solo el del último, pero se quita esa pintura para quitar un poco de sensibilidad a esa inclinación, ¿no? A ese ángulo de ataque que se le da a los diferentes planos. Y eso se hace, viene bien porque ahorra peso, pero sobre todo aerodinámicamente también hace que el alerón sea algo menos sensible, simplemente. Y como digo eso, Mónaco pues es un circuito lento, un circuito bastante lento. Otro tema que quería enseñaros, lo de la clasificación, ¿no? Cómo pudo Verstappen de repente sacar ahí esa distancia con Fernando, como le ganó en ese último sector, ¿no? Aquí tenéis la telemetría que ha puesto Fórmula Data Analysis basada en los datos GPS que publicó la propia Fórmula 1 TV. Y Fernando estaba por delante de Verstappen prácticamente casi toda. Fijaos que al principio Verstappen tiene algo de ventaja, pero nada, enseguida Fernando la recupera, poco a poco se va poniendo por delante y sigue por delante de Verstappen hasta prácticamente casi la zona final del último sector. Aquí se combinaron dos factores. Lo expliqué en el directo ayer, pero lo vuelvo a explicar hoy. Aquí se combinaron dos factores. El primero, la MGUH de Honda y el sistema RS en general. Ellos han conseguido que tenga algo menos de inercia y sea capaz de transmitir más electricidad en momentos determinados. Es decir, Red Bull tiene la posibilidad de poder usar más energía eléctrica, o mejor dicho, optimizar mucho mejor el funcionamiento de esa parte híbrida y disponer de energía eléctrica hasta el final de la vuelta. En la inmensa mayoría de circuitos. Hay, por ejemplo, en Arabia Saudí ninguno podía hacer eso, ni siquiera Red Bull. Pero hay otros circuitos en los que Red Bull sí llegaba con algo de electricidad a esa parte final. Cosa que ni Aston Martin, ni Mercedes, ni Ferrari pueden hacer. Ferrari por un problema que supongo que lo irán solucionando, por un problema de fiabilidad de su parte híbrida y de su motor. Ya habéis visto que Ferrari tuvo muchos problemas a principio de temporada que ya irá solucionando poco a poco. Y en el caso de Aston Martin y de Mercedes, porque la unidad de potencia de Mercedes, esa parte híbrida se ha quedado un poquito atrás. Digamos que ha perdido un poquito de punch con respecto a las otras unidades de potencia. La de Alpine también es bastante buena en ese sentido. Lo que pasa es que el motor de Renault todavía sigue adoleciendo de esa falta de potencia con respecto a los otros. En el caso de Red Bull, es verdad que el motor, que sigue siendo un Honda, no llega a la potencia que tiene el Ferrari, por ejemplo, pero sí se cree que ha superado en potencia, muy poquita, pero algo, al Mercedes. Es decir, ahora mismo la unidad de potencia, quizá la más fiable sea la Mercedes, pero no es ni la más rápida, ni tiene tampoco la parte híbrida más potente, que Mercedes ha dispuesto de todo eso durante toda la era híbrida. Entonces, esa fue gran parte de la responsabilidad, ¿no? Otra fue que Verstappen se la jugó como se la jugó, rozando los muros, y que dejó la rueda, vamos, con la pinturita la raspó un poquito. El tema es que, aparte, la suspensión trasera de Red Bull, al contrario que la suspensión trasera de Aston Martin, la fabrica Red Bull. La caja de cambios la fabrica Red Bull, es decir, la diseñan exclusivamente para su coche. En el caso de Aston Martin, no. En el caso de Aston Martin, la suspensión trasera, lo que es el cárter de esa suspensión, perdón, de la suspensión no, de la caja de cambios quería decir. La caja de cambios y todo el cárter de esa caja de cambios con el grupo diferencial lo fabrica Mercedes. La suspensión trasera la fabrica Mercedes. Todo eso viene bien, sobre todo para no pasar el límite presupuestario, para que Aston Martin pudiera centrarse en un desarrollo mucho más, digamos, agresivo aerodinámicamente hablando, y no perder tiempo en ese desarrollo de esa suspensión. Claro, eso es un problema, porque no tienes una trasera tan ágil como la que tiene Red Bull. Aston Martin podría tenerla, sí, por su diseño particular, sí, porque se parece mucho a Red Bull en ese sentido, pero no puede porque la caja de cambios es Mercedes. Y la caja de cambios tiene unos anclajes determinados que están diseñados por Mercedes. Así que en ese aspecto no pueden hacer nada. Y eso marcó también parte de esa diferencia. El Red Bull, el RB19, es un coche que de manera natural rota más que el Aston Martin. El Aston Martin es un coche que tracciona bien, frena muy bien, es una bestia frenando. Pero a la hora de girar en el apex y poner potencia en la aceleración, el Red Bull es un poquito mejor. Y entonces esos poquitos van haciendo mucho.
Así que en ese sentido era imposible que Fernando, pues claro, el tercer sector lo hizo lo mejor que pudo, pero Fernando tendría que habérsela jugado tanto que se hubiera... Entiendo que al final no se acercara tanto a las barreras como sí lo hizo Verstappen. Así que... y al final pues no... Hay una diferencia grande, ya digo, sobre todo esa parte trasera. El Red Bull consigue ser más ágil y a Aston Martin le encantaría poder hacer algo parecido y podrían, pero claro, eso les costaría en lo que es el tope presupuestario, el límite presupuestario, pues les sería un problema y no pueden hacerlo. Realmente es un problema que tienen y ya está, y tendrán que lidiar con eso hasta final de temporada. Ya no sé yo lo que harán la temporada que viene, no sé lo que tienen previsto, porque eso se puede cambiar temporada a temporada, o sea, eso no habría mayor problema. Así que bueno, vamos a esperar y a ver lo que sucede, y conforme vayan avanzando, pues a ver si Aston Martin encuentra algo o no encuentra algo. TCG, buenas tardes. Dice, pero en quali eso no debería de afectar, ¿no? En teoría tiene un límite de kilovatios por vuelta. Sí, a ver, tú tienes alimentación a la MGUK. Tú puedes mandarle 4 megajulios por vuelta, o lo que es lo mismo, una potencia equivalente a 120 kilovatios 33 segundos máximo en una vuelta. Ahora tú repartes en esa vuelta por programación de la EQ. Tú repartes en esa vuelta cuando quieres que empuje y cuando quieres que recupere. Pero hay un problema. La MGUK solo recupera 2 megajulios. Solo 2. Que los almacena directamente en la batería. La MGUH no. La MGUH está ilimitada totalmente. Entonces, cuando tú tienes una MGUH que está ilimitada, pues la puedes usar tanto para que ayude al turbo a no tener lag, como para que luego recupere energía. A la hora de recuperar energía, ¿cuándo? Pues cuando el piloto levante el pie, claro, cuando no acelere. El tema. La MGUH de Red Bull empieza a recuperar energía antes. ¿Y qué ocurre? Pues que a mí nadie me impide recuperar más de 2 megajulios en una vuelta. Yo solo voy a usar 4 en mi MGUK. Pero mi MGUK solo recupera 2. Es decir, necesito otros 2. Que me los tiene que dar la MGUH. Entonces hay coches, hay motores, mejor dicho, que son capaces de conseguir esos 2 megajulios en la misma vuelta. Mónaco es un circuito muy puñetero para recuperar energía. De hecho, si os acordáis, la Fórmula E que tuvieron que cambiar el trazado, no hicieron el trazado normal de la Fórmula 1, no porque no quisieran evitar comparaciones, sino para que gastaran menos electricidad, para que los Fórmula E pudieran llegar al final de carrera. Porque si hubieran hecho el trazado de la Fórmula 1, hubieran tenido problemas serios para recuperar energía. Entonces, cuando tú... El problema que tienes es que las baterías funcionan entre el 20 y el 80, nunca carga al 100%, porque es una manera de hacer que la batería aguante al final, pues el número de baterías, que son 3 para toda la temporada, pues te aguanten toda la temporada, o intentar que aguanten lo más posible para no penalizar. Esa MGUH, tiene una cosita muy interesante, y es que puede alimentar directamente a la MGUK sin pasar por la batería. Es decir, la MGUH puede mandar electricidad a la batería para que se almacene, o la puede mandar directamente a la K sin tener que pasar por la batería. Entonces, Red Bull de alguna manera sí consigue siempre recuperar esos 2 megajulios cuando los necesita en esa clasificación. Y hay otros equipos que cuando llegan al final de la vuelta ya han llegado a ese tope, ya lo han gastado. La MGUH no termina de recuperar los 2 megajulios completos y a lo mejor recupera 1,9 o 1,8, pues ya tiene en torno a 0,2, 0,4 megajulios que Red Bull sí tiene y tú no tienes. Entonces eso significa que tienes 150 metros, 300 metros, 500 metros de un empuje eléctrico que el otro no los va a tener. Y un empuje eléctrico de 120 kilovatios, cuando el coche rival no tiene esos 120 kilovatios y tú sí los tienes, se nota muchísimo. Y en esos 500 metros, 700 metros, tú le puedes sacar fácilmente 1,5 décimas, 2 décimas, es muy muy fácil. Entonces esa es la gran ventaja que tiene Red Bull. Ese turbo tiene poca inercia y la MGUH sí está generando energía continuamente. Cosa que en otros tienen un turbo mayor, tienen mayor potencia cuando la requieren, aunque consuman un poco más,
pero en cambio ese turbo tiene más inercia y la MGUH tiene que ayudar al turbo y por lo tanto pierde esas decimitas de segundo que son muy valiosas para poder recuperar energía. Así que espero más o menos haber explicado un poquito, ¿no? Por qué Red Bull tiene esa ventaja. Ellos, su turbina es algo más chiquitita. El motor, de otra manera, también consiguen mediante todos usan el encendido TGI y todos usan presiones por encima de los 300 bares de inyección, pero está la forma de la cámara de combustión, hay muchos factores que hacen que el motor Honda ahora mismo sea un motor muy eficiente. No es el más potente, pero es muy eficiente, es capaz de generar más par y más potencia con un gasto de combustible algo menor. Y eso es muy importante, porque ya te digo, permite a la MGUH trabajar de una manera más relajada y poder usarla más para generar electricidad que para ayudar a acelerar. Y eso pues le da una ventaja a Red Bull que otros equipos no tienen ahora mismo. Ferrari no lo tiene por la fiabilidad, repito, la unidad de potencia de Ferrari es probablemente la más potente que hay ahora mismo en el paddock, pero solo pueden usarla a plena potencia cuando, bueno, pues en clasificación y luego durante la carrera no pueden hacerlo, por eso pierden tanto rendimiento. Y en el caso de Red Bull, ya digo, en este caso concreto, Verstappen tuvo la ventaja del RS seguro en ese último, ya no el último sector, sino prácticamente fue la Rascasse y Anthony Knox. Así que eso es lo que hay. No puedo decir mucho más. Esta foto, ya sabéis, del Mercedes que se hizo viral porque, bueno, lo levantaron. Ya lo mismo que dije por Twitter, lo digo aquí. Los equipos tienen fotos de los fondos de los coches. Quiero decir, ya tienen fotos desde hace tiempo. Ellos más o menos saben por dónde andan las cosas. No está de más tener alguna foto así, pero ellos ya lo saben. Aquí hay varios aspectos interesantes. El primero, esta zona de aquí es muy parecida en todos los coches. Quiero decir, tenemos estas pletinas laterales, estos strikes, que son curvos, como veis, y o fence, como las llaman, ¿no? Y tenemos un Venturi. El primer Venturi se genera en esta zona, que tenemos luego aquí la zona de expansión. Es decir, aquí tenemos una zona de estrechamiento, otra zona de estrechamiento, lo veis perfectamente. Veis que llega la pletina hasta aquí y prácticamente el aire se estrangula muchísimo aquí en esta zona. Aquí viene una zona de expansión del aire. De hecho, en el caso de Mercedes, el usar los pontones pequeñitos le permitía poder hacer una excavación mayor aquí y tener una zona mayor de expansión. A priori eso te da mayor caudal de aire y por lo tanto te da mayor energía, mayor capacidad. El problema de Mercedes era que los flujos agua arriba me refiero a la zona que no estamos viendo, es decir, la parte superior, la que habitualmente vemos porque el coche está posado en el suelo, ese flujo no trabajaba correctamente. Y en un coche, en un Fórmula 1, es muy importante que el flujo que viaja por esta zona, que es el aguas abajo del fondo, cuando me refiero a aguas abajo me refiero a todos estos volúmenes. Este flujo de aquí tiene que trabajar en consonancia con el flujo de agua arriba. En consonancia no significa, como muchas veces habréis visto, hay un error muy común que se comete en gente que no domina la aerodinámica o no conoce la aerodinámica, de que en un ala, cuando llegan dos moléculas al borde de ataque de un ala, si se separan, una va por el intra 2, otra va por el extra 2, bueno, pues se encuentran al final porque la del extra 2 ha recorrido más distancia pero ha ido más rápido. No, eso es mentira. O sea, el flujo de aire que viaja por aquí abajo cuando entra en el suelo y el flujo que viaja agua arriba, si van dos moléculas juntas no se van a encontrar nunca en la vida aquí atrás. Una va a llegar a una velocidad con una energía y va a recorrer ese espacio en un tiempo determinado, y la otra va a llegar con otra velocidad, y en otro tiempo determinado, otro espacio que ha recorrido diferente. No se van a encontrar nunca en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Como os digo, aquí se genera un Venturi, se genera muchísima succión, es decir, muy baja presión. ¿Qué zona de baja presión es? Pues muy cerca de la quilla. Es decir, tenemos una zona de muy baja presión bastante cerca del eje delantero. Esto se hace así porque teóricamente
cargas un poquito el eje delantero, es decir, ayuda a que se genere carga, o mejor dicho, a que la carga del ala delantera sea más eficaz a la hora de pegar la rueda al asfalto. Estos coches, sin embargo, por culpa de la masa tan elevada que tienen y otros factores, al final, y de esas ruedas Pirelli, al final se han puesto muy subviradores. Esto trataba de evitar que fueran subviradores, pero no se puede hacer. Aquí se expansiona el aire y ahora llegamos a una segunda zona de aceleración del aire, que es esta de aquí. Y como un aire cuando se expansiona pierde velocidad, cuando el aire pierde velocidad sabéis que gana presión. Eso es malo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, muy sencillo. Lo primero de todo, el aire que está muy parado, que es la zona justo de aquí, lo sacamos justo por esta zona de aquí. Primero hemos sacado este aire sucio que venía de la parte delantera, lo hemos sacado por aquí porque ese aire sucio no quiero que me enturbie todo este volumen de aquí, y lo saco por aquí. Todo esto sale fuera. Segundo, he generado una vorticidad que me permite, por la otra cara que no se está viendo, mantener el flujo agua arriba separado de este flujo que está saliendo de aquí. No quiero que se mezcle, quiero que este flujo salga por aquí y el otro flujo siga su camino dibujando el pontón. Tercero, esta zona de aquí está también para generar vorticidad, pero no la vorticidad para que me ayude con esta zona, sino para precisamente que este aire que se está expansionando aquí no trate de ganar superficie y salir. Y ahora seguimos por aquí, veis que está esta piececita de aquí también, que básicamente indica camino. Vamos energizando el aire. ¿Cómo lo vamos energizando? Bueno, pues cambiando todos estos volúmenes. Esto es muy tridimensional, es muy complejo de diseñar. Y aquí generamos cierta vorticidad, muy poquita, y energizamos ese flujo. ¿Para qué? Para que ahora en el difusor termine de expandirse. ¿Por qué es importante el flujo de agua arriba también? Muy sencillo, porque no solo me basta con expandir el flujo en el difusor, sino que si el flujo que viaja agua arriba también se expande fácilmente, generará una pequeña zona de baja presión que hará que el flujo que se está expandiendo lo tenga más fácil para salir. Lo que me interesa es que no se me quede el aire aquí en el difusor expandido y que se frene, sino que salga y que se vaya. Y eso es muy interesante, alimentar con aire la parte superior del difusor. Siempre digo que es muy beneficioso a la hora de que el difusor genere esa alta presión que necesito. Es la medida de que escucho upstream y downstream en español. Uno se acostumbra tanto a escucharlo que uno se olvida. Sí, totalmente. Agua arriba y agua abajo, correcto. Es un buen recordatorio. Jero Ferrarilla. Gracias, Carlos, por el apoyo moral. Sí, ya os digo, el flujo agua arriba, agua abajo no debe durar, o sea, estos volúmenes de aquí, los superiores del vehículo, no deben nunca, ese caudal de aire no deben de encontrarse, o debes de tratar de aislarlo lo más posible el uno del otro. Pero una vez que salen por aquí atrás, si quieres que se unan y quieres que el flujo que viaja agua arriba, que tiene más energía, barra el flujo que viaja agua abajo y que lo saque. Que lo saque. Cuanto mayor capacidad de expansión tenga el difusor, mayor capacidad de generar un buen Venturi tendrás aquí delante. Y si tienes una buena capacidad de generar un Venturi aquí delante, tus ruedas delanteras lo van a agradecer y mucho. Aquí va a ser muy interesante. Por eso es importante también que la carga del ala trasera sea la suficiente, que es el problema que tiene McLaren. McLaren no genera la suficiente carga con el ala trasera, no llegan los flujos como deberían de llegar y entonces toda la parte inferior no funciona como a ellos les gustaría. Y otra cosa interesante que se ve aquí en la imagen, me preguntaron por Twitter y voy a responder porque me dijeron si la tabla del fondo del monoplaza, esta tabla, que esto sí se le podría considerar fondo plano realmente, lo que es la tabla en sí, es de material polimérico, una tabla para medir el desgaste. Normalmente, o por lo que yo recuerdo, la FIA no permitía desgastes mayores de 10 milímetros, creo recordar. Si el desgaste es mayor de 10 milímetros, está incurriendo en una sanción porque el coche estaría más bajo de lo que debería. Y aquí tenemos unas chapas creo recordar que son de titanio, o de tungsteno, no eran de tungsteno, eran de titanio. Estas chapas están hechas ex profeso para que cuando el coche toque con el suelo pues genere esas chispas espectaculares que se ven y tal, porque quería la FIA, bueno, pues tener un poco más de espectáculo, ¿no? Con eso.
En fin, a mí me parece una chorrada, pero bueno, de noche se ve muy bonito. Cuando el coche va tocando en el suelo se ve como... Además se ve muy bien el trabajo del difusor, se ve cómo se expansionan esas chispas, salen por la parte trasera del difusor y se expansionan muchísimo. Otro detalle que os quería explicar es eso, el desgaste de la tabla se ve muy bien en las zonas que se queman más. ¿Veis esta zona de aquí que se quema bastante? Eso es porque el coche va muy bajo del culo. Y veis que esta zona de aquí se quema menos. Veis que aquí apenas toca. Eso porque el coche ahí va un poco más alto. Va un poco más asentado del culo. Por eso esta zona está muy quemada. Pero bueno, una foto a mí personalmente me parecía muy interesante. Otro detalle también que os quería decir, siempre en el tema de las alas, tanto el ala delantera como la trasera, la curva que es más importante, o mejor dicho, la sección que es más importante es el extra 2. Esta zona de aquí que estamos viendo. Porque tiene que trabajar muy bien, tiene que acelerar bien el aire, que no haya problemas. Y el intra 2, digamos que te interesa, siempre interesa, pero interesa algo menos. El diseño del intra 2 no es tan importante como el del extra 2. El extra 2 sí tiene que ser muy afinado y muy bueno. Y aquí, bueno, la comparativa, la gran comparativa con el resto de monoplazas, veis que también Ferrari quema bastante la parte trasera, incluso más que Mercedes. También puede ser, ojo, que esto son diferentes momentos en los que se ha cogido el coche, por lo tanto puede ser que una tabla esté más desgastada que la otra, simplemente porque este coche acababa de salir, estaba recién a estrenar o llevaba poco rato, otro estaba más tiempo, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, el tema, pues como veis aquí, el desgaste de la tabla de Ferrari, veis que esta zona está bastante quemada, otro coche que también va bastante bajo en la parte trasera, eso también hace que bote algo más que otros coches. Sin embargo, veis, el desgaste de Red Bull es muy curioso, porque veis que está quemado casi todo. Es decir, Red Bull consigue que su coche no pique mucho de adelante y no pique mucho de atrás. Su pitch sea bastante estable. O rake, como le gusta denominar ahora a la gente moderna. Y en el Ferrari y en el Mercedes no es así, no es tan así. Es muy curioso cómo Red Bull consigue ese desgaste controlarlo y eso hace que tenga, pues eso, que sea capaz de generar más carga aerodinámica que otros coches. Y luego, bueno, también hay diferencias. ¿Dónde se encuentran las diferencias? Bueno, aquí no vais a encontrar diferencias. Los strikes son bastante parecidos. Sí, hombre, pueden encontrar diferencias en el ángulo de ataque de cada strike, en la curvatura, pero el beneficio es marginal. Donde está realmente la clave es en el diseño tridimensional de todo esto. Veis que en el Red Bull es un poco diferente, en el Mercedes ya lo habéis visto antes en la imagen, y veis en el Ferrari cómo es. Ese diseño, esa excavación y la forma que se le dé es lo más importante para permitir que el aire se expansione, pero no se expansione de una manera exagerada, para que no pierda energía. Y luego veis que Red Bull tiene un diseño muy particular, con más perfil energizador que a otros coches, y eso también permite que luego el difusor tenga más potencia. Si el difusor tiene más potencia, da más presión al aire que sale de ese difusor, y al darle más presión hace que el ala trasera también trabaje mejor. El famoso triple DRS del que hablaban de Red Bull no es más que una buena combinación de un diseño del fondo bastante mejor, que hace expansionar más ese aire, y de un flap superior que es mucho más grande que en otros coches, y un plano principal del ala trasera algo más pequeño, con una cuerda más corta. Genera menos drag a la hora de levantar el flap. Como el flap genera mucha carga, cuando yo lo estoy levantando deja de generar esa carga, y por ende también ese porcentaje de resistencia aerodinámica que generaba, esa resistencia inducida, la deja de generar. Luego, por lo tanto, tengo un ala trasera lo suficientemente potente, no tan potente como otros, pero lo suficientemente potente para tener apoyo. Y por otra parte, tengo un ala trasera que cuando yo activo el DRS es muy eficaz, muy eficiente, muy eficaz. Y ya digo, esto me había gustado bastante la imagen y digo, os la tengo que enseñar. Otro análisis de Formula Data Analysis es este gráfico que le gusta dibujar a este hombre mucho, lo suele compartir bastante. Veis como aquí en Mónaco, por ejemplo, Haas ha perdido, porque Haas normalmente es un coche que genera, o sea, es un coche que está relacionado con generar poca carga, pero Haas es algo más eficiente. El problema que tiene es que cuando tú le metes carga a ese coche, el coche ya no funciona todo lo bien que debería.
Entonces ya veis que aquí esta zona es mala. Ahora, la peor zona es la de Alfa. De hecho, el rendimiento de Alfa y de Williams fue muy malo. O sea, sí, Williams es un coche que genera muy poca resistencia aerodinámica per se. Es un coche que tiene muy buena eficiencia aerodinámica, pero es que no genera carga. Entonces, sin generar carga, no puedes hacer nada. Aston, por ejemplo, curiosamente, aquí Aston ha conseguido entrar en este cuarto. De hecho, solo hay 4 coches, ¿veis? Red Bull, Ferrari, Aston y Mercedes. Los cuales, esta zona de aquí es bastante buena. Red Bull, bueno, ya lo veis, alta eficiencia. Ferrari, alta eficiencia también, no tanta como Red Bull. Aston Martin, rápido, pero no con tanta eficiencia, pero sí suficiente. Y Mercedes, veis que no está tan lejos de Aston. McLaren ha conseguido mejorar, como he dicho, McLaren tiene ese problema, pero bueno, como aquí no hay sensibilidad a ese alerón tan grande, bueno, pues McLaren consigue estar un poquito mejor. Y Alfa Tauri y Alpine, sobre todo Alpine, alta carga aerodinámica. Alpine por primera vez está en esta zona de aquí, que normalmente solía estar por aquí. Es muy curioso cómo Mónaco es un circuito tan particular que hace que los coches de repente su naturaleza pueda cambiar. El único que no cambia es Red Bull, el resto siempre están moviéndose. Pero bueno, es algo con lo que contamos. El ventilador de Gordon Mundo, y donde lo ponemos. No estaba leyendo, bueno, volví al de ayer a leer, descifras el secreto de Verstappen, gracias Luso. Lo del aire lo sé por el viento y las mareas, sí. Habrá que ver a los ingenieros japoneses discutiendo para diseñar todo esto. Imagínate. No, joder, no lo espero diseñando. Bueno. Como os digo, pues eso, Mónaco ha sido un circuito muy particular, siempre es muy particular. ¿Qué más? Curva derecha, curva izquierda. Right corners, left corners. Ya veis aceleración en tracción y en frenada y aceleraciones laterales. Curva derecha, ya el Aston sigue siendo el coche que más pico de aceleración lateral tiene. Como he dicho antes, no se llega a las 5G. El Ferrari, bueno, pues ya lo veis, por ejemplo, en tracción, en frenada, generaba incluso casi como el Aston, un poquito más, parece. Aquí están muy igualados y en aceleración ya veis que Red Bull y Aston también están bastante igualados. Al final veis que la media es 2,04, es el que más genera. Alonso 1,95, Verstappen el que menos y 1,99, pero realmente esas cifras están bastante cercanas. Es decir, había sectores en los que Fernando era más rápido, sectores en los que Leclerc era más rápido y sectores en los que Verstappen era más rápido. ¿Por qué? Por las características intrínsecas de cada coche. Ahí se nota mucho la diferencia, ¿no?, entre un coche y otro. Este es un detalle. Aquí vemos en las vueltas cómo Fernando iba poco a poco perdiendo tiempo con Verstappen. Luego después en los doblados es verdad que tuvo problemas y ahí perdió bastante. Llegó a estar en 13 la diferencia. Aquí en 11 y luego ya llegó a 13 cuando paró. Y ahora viene el detalle. Es verdad que se ha discutido mucho con lo de que si Alonso hubiera puesto intermedios, si hubiera ganado la carrera, si hubiera puesto los intermedios. A ver. En el momento en el que para Fernando, la pista el primer sector estaba impracticable para neumático seco. Es decir, era bastante problemático. Pero bueno, podías intentarlo siempre y cuando el segundo y el tercero se mantuvieran como estaban. Es decir, el segundo sector tenía poco charco y había todavía línea de carrera, y el tercer sector estaba más seco. Entonces, en el momento en el que a Alonso le dicen de parar, porque estaba teniendo muchos problemas con el neumático duro, porque precisamente Fernando llevaba el C3 y el C3 con la temperatura de pista que había en ese momento no estaba funcionando. Y Fernando sabía que en cualquier momento era bueno para pasarse de frenada. De hecho, él mismo lo dijo en las declaraciones. La conversación que tienen con su ingeniero de pista, de hecho el ingeniero le pregunta a Fernando que cómo ve la pista. Fernando dice que el primer sector no está para inters, pero es que el resto de la pista él cree que estaba para medios. No, era una decisión muy difícil. Lo de poner los medios, ¿por qué? Pues porque solo quieres parar una vez, no quieres parar dos veces. Y porque, en Aston fueron muy optimistas con el tiempo, creyeron que iba a parar de llover justo en ese momento o muy pronto y entonces decidieron arriesgar. ¿Y por qué deciden arriesgar y poner el neumático medio? Porque Verstappen, a pesar de lo que se diga, y es verdad que Fernando le mantiene, ¿no?, a Verstappen con un neumático duro, Verstappen va con el medio. Verstappen tiene mucho graining en la rueda delantera izquierda, pero lo mantiene, ¿no? Y Fernando
el pilotaje que hace para mí es maravilloso, porque mantenerse a esa distancia de Verstappen era muy difícil. Y justo cuando empieza a llover, es verdad que Fernando tiene unos picos, sobre todo en el primer sector, en el más mojado. Fernando es capaz de ir más rápido porque su coche genera más carga que el de Verstappen, pero Fernando tenía problemas serios, tenía que parar. Entonces, claro, la opción conservadora, ¿cuál era? Poner inters, porque ya había otros coches que estaban poniéndolo, y bueno, y arriesgarte a que parara de llover y tuvieras que volver a parar a las 7-10 vueltas, porque esos inters los iba a quemar, sobre todo a los traseros. Claro, entonces piensan y dicen, bueno, a Verstappen no podemos ganarle con inters. Pienso en lo que pensó Aston Martin o en las simulaciones que hicieron. Es verdad que se está diciendo que si fuera con inters, Fernando hubiera hecho muy buenos sectores y Verstappen no hubiera podido responderle, e incluso parando en pits, porque su vuelta fue lenta. Pero es que hay un detalle que se nos olvida. Si de verdad Aston pensaba que iba a parar de llover en ese momento, o muy pronto, si tú pones inters, repito, el Aston lo hubiera quemado. Entonces ellos deciden jugársela, dicen, bueno, podemos ganarle. ¿Cómo podemos ganarle a Verstappen? Ponemos los medios. Porque el blando también hubiera sido un problema. El blando corre el peligro de tener un graining muy superior al medio. Entonces pongo el neumático medio. Salgo a pista, aguanto ese primer sector como buenamente pueda, con un neumático medio relativamente nuevo, porque ya sabéis que Aston Martin no guarda, Aston Martin desgasta esa primera vuelta de neumático y lo deja sin el charol. El Aston Martin salió, la idea era aguantar ese primer sector lo máximo que pudiera, intentar perder el menor tiempo posible y luego recuperarlo en el segundo y en el tercero. ¿Por qué digo esto? Porque con un neumático liso, con un neumático slick, si la pista está simplemente húmeda, que no hay película de agua, el neumático slick y el intermedio puede mantener la temperatura muy fácil. El slick a lo mejor tienes que trabajarlo un poco más, pero Fernando es un piloto que eso sabe hacerlo. Además es un piloto agresivo con los giros de volante y en los neumáticos los mantiene en temperatura. Entonces, ese segundo y tercer sector iban a ser siempre mejores por parte de Fernando hacerlo con el medio que hacerlo con el inter, porque el inter se sobrecalentaría y corre el peligro de que el neumático trasero empiece a flanear y pierda en tracción, lo que estaba ganando en frenada, cosa que con el medio no te va a pasar. La idea, pues sí, era alocada, era muy arriesgada, pero yo, en mi humilde opinión, creo que había que correr ese riesgo. Creo que merecía la pena, porque estaban luchando por la victoria y porque Ocon estaba muy lejos y a las malas, si empezaba a llover fuerte, Ocon tenía que parar igualmente. Entonces no era tan amenaza Ocon, siempre que tú te mantuvieras dentro. Y una tercera reflexión sobre todo esto es que me da la impresión de que Aston Martin confía ciegamente en Fernando. Y me da la impresión de que Fernando está cada vez más acoplado a ese equipo, a Aston Martin. Y ya digo, a mí la sensación que me dio es que en Aston Martin decidieron arriesgar muchísimo. Y claro, cuando arriesgas muchísimo no hay medias tintas. O te sale muy bien o te sale muy mal. Le salió muy mal. Pero si la lluvia hubiera parado en ese momento, si realmente la lluvia no llega a empezar a encharcar ese segundo y tercer sector, os garantizo que a Verstappen se lo hubieran puesto muy difícil, muy difícil, porque Fernando ese segundo y tercer sector lo hubiera hecho muy rápido y Verstappen ya había perdido mucho tiempo. Pero con el Inter, Fernando estaba limitado a ese agarre que te da el Inter. Es decir, por poneros un ejemplo, si en una pista simplemente húmeda, el intermedio a lo mejor es capaz de rodar en 1.28, 1.29 en un Mónaco. El medio, con esa misma pista, no va a rodar en 1.17 ni en 1.16 como estaban rodando, pero sí puede rodar en 1.22 en 1.23. Son 5 segundos. Son 5 o 6 segundos de diferencia, que es normalmente el crossover que hay con el neumático intermedio. Y os garantizo que si hubiera dejado de llover, el único sector que hubiera hecho malo Fernando hubiera sido el primero, porque sale con el neumático recién puesto, pierde un poco de temperatura mientras sale y tienes que ganarla. Pero una vez que tú ya has pasado esa etapa y ese segundo y tercer sector con un neumático que tiene más huella de contacto, podría haber hecho unos segundos y tercer sector más rápido en ese momento que ningún otro piloto. Y seguramente esa era la idea de Aston Martin. No le salió porque calcularon mal. Ya está, no hay que darle más vueltas. Pero a mí personalmente me queda muy buen sabor de boca en ese sentido,
por una razón muy sencilla, porque pienso que eso demuestra que son un equipo ambicioso. Ferrari decidió ir a todo a la estrategia más conservadora. ¿Y qué les pasó? ¿Dónde terminaron? Jugaron con Sainz bien al principio, pensé, pero se precipitaron mucho. Tenían que haber mirado al ordenador y ver el gap que tenían con otros pilotos, porque al final el tráfico jodió a Sainz. Y eso tienes que tener muy en cuenta. En este caso concreto, para mí, Aston jugó a equipo ganador. Le salió mal. Ya está, no, a ver, no hay que. Ya está, se equivocaron. Realmente, visto después con perspectiva, se equivocaron. Pero ahí queda el órdago. O sea, tiraron un órdago a la grande y perdieron. Pero, ya digo, si no hubiera habido esa lluvia, ese punto de inflexión hubiera ocurrido. Faltó Zúñiga, ¿no? En el box. Sí. Las cosas que tenían a Stroll con Inter haciendo bastante buenos tiempos. Por eso me extrañó que pusieran medios. Ya digo que lo que pasa es que, bueno, es que Stroll también tuvo muchos problemas de agarre. Es verdad que no encontró la puesta a punto adecuada de ese coche. Tuvo los problemas luego en clasificación. Y luego también Stroll estuvo rodando también en tráfico. Entonces, realmente eso cambia mucho la película. Muchísimo. Y realmente Stroll necesitaba los Inter. De hecho, ya visteis que, bueno, hubo incluso pilotos y coches que tuvieron que poner los full wet. Pero no los pusieron porque necesitaran evacuar más agua. Los pusieron porque la temperatura del neumático, la temperatura de la banda de rodadura, de la goma, no era la adecuada para trabajar con un Inter, porque por lo que sea su coche no era capaz de generar temperatura. Y claro, cuando tú vas con un neumático de lluvia, ya no es solo un problema de evacuar agua, sino que tu neumático esté en la temperatura correcta. Si está en la temperatura correcta, pues tendrás agarre, pero si no está en la temperatura correcta, da igual que evacúe agua, al final pierdes agarre. Que es lo que le pasó a Russell varias veces, es lo que le pasó también a Stroll, al propio Stroll. Al final, bueno, y sobre todo luego que los frenos de carbono empiezan a sufrir mucho porque empiezan a perder temperatura y ya pierdes frenada y ya no lo recuperas, ya es imposible. Así que, bueno, quería explicarlo esto y esta noche lo explicaré también en GPcast, porque me preguntará Charlie, pero quería explicarlo porque sí, observando los gráficos, es verdad que tenía que haber puesto Inter. Sí, yo eso no lo voy a discutir ni lo voy a negar. Pero estaba la oportunidad ahí de intentar ganar, de ir a ganar, pero a ganar con un golpe de mano fuerte. Se equivocaron, ya está, no hay que darle más vueltas, pero me gustó la actitud, mucho. Eso es una actitud de equipo ganador. Y eso hay que agradecérselo a Aston Martin. Con el Alpine del año pasado, en esa misma circunstancia, dudo que a Fernando lo hubieran hecho eso. A lo mejor gana la carrera, pone los Inter y gana la carrera porque Verstappen se pone nervioso y comete un error, pero era más difícil. Seguro que era más difícil recortarle la diferencia a Verstappen con el Inter que con el medio. El tema, bueno, aquí veis que sí, es verdad que pero realmente es verdad que para mí lo más importante y con lo que me quedo del Gran Premio es que el ritmo de Fernando fue buenísimo. Fue bastante mejor de lo que yo me esperaba, porque fue capaz de mantener a Verstappen en alerta todo el Gran Premio. Verstappen no pudo relajarse nada más que ya cuando ya hubo ese problema con los Inters, que Fernando tuvo que volver a parar y ya salió con mucha distancia. Allá Verstappen sí respiró. Pero anteriormente Verstappen y su equipo tenían que estar muy vigilantes con Fernando. Eso es muy importante. Luego también es verdad que Fernando y Verstappen tuvieron la suerte de que Ocon en ese primer relevo pues no tuvo ritmo y realmente se escaparon. Entonces claro, ya es un rival menos a vigilar porque además ese rival te está frenando a los otros rivales. Sin desmerecer la carrera de Ocon, que Esteban pilotó muy bien en Mónaco. La verdad es que cuando deja de ser lo voy a decir, ¿no? Cuando deja de ser un boca chancla y se dedica a pilotar, el tío es muy bueno. Pero eso, tiene esas cositas. Y bueno, aquí veis que después ya de post-rain race pace, veis, solo 0,02 de media separado entre Verstappen y Alonso, pero es verdad que Verstappen ya empezó a contemporizar. Fernando también había vueltas que atacaba, había vueltas que se guardaba un poquito, porque claro, ya lo que quieres es llevar el coche a meta, ya no te atreves, ¿no? Y ya veis como por ejemplo el ritmo de Ocon fue muy fluctuante, más incluso que el de Fernando, algo menos. Ya veis, los Ferrari estaban bastante estabilizados, pero un ritmo no suficiente.
¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, ya pasamos directamente porque aquí que había puesto yo. ¿Esto qué era? Ah, vale, sí, bueno, pero esto... Antes de explicaros eso, vamos a poner ya el sumario, ¿no?, de Pirelli. Ya veis, Verstappen paró en la vuelta 55, nada más, esa fue su gran ventaja. Fernando en la 54, una vuelta antes, es decir, le tiró un undercut realmente. Tirarle el undercut con el medio, pues supuso que fue un error. Pero bueno, como Ocon también paró, había parado ya en la 32, por eso llevaba esa ventaja Fernando. Y en la 54 volvió a parar para poner los inters, es decir, Fernando paró y bueno, tenía la ventaja Fernando precisamente de que paró en la misma vuelta. Entonces ya a partir de ahí Ocon no era una amenaza. Hamilton, como veis, paró en la 31. ¿Por qué? Pues Hamilton intentó el undercut a Ocon. Veis que Sainz intentó el overcut en la 33. Fue un error, pero bueno. Sobre todo porque, bueno, luego después tuvo el toque con Ocon, etcétera. En fin, todo eso se le complicó bastante. Gasly, por ejemplo, aguantó muchísimo el neumático duro. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Gasly estaba en una posición más vulnerable y Gasly decidió alargar todo lo que pudo por la lluvia. Pero la lluvia no venía y bueno, pues tengo que poner el medio. A Gasly, por ejemplo, sí tuvo que poner el medio sin más remedio, porque ya estaba sin neumático duro. A Leclerc le pasó algo parecido, que por eso puso el medio. Pero en los casos de Sainz, de Ocon, de Hamilton fueron una cosa más normal. Fernando, pues lo mismo, una cosa más normal. Fernando iba muy largo, como le pasó a Russell. Por lo demás, es que más poneros... bueno, lo que os he explicado antes, Pérez. Veis que Pérez, por ejemplo, está rodando en tráfico, está rodando muy lento, su coche no genera energía. Pone el Inter, pero nada, el Inter no funciona y tiene que ponerlo full wet. Es verdad que tuvo 2 vueltas ahí muy buenas con el full wet nuevo, pero luego la pista empezó a secarse y Pérez ya cayó. Ya ahí ya no pudo hacer nada. Hülkenberg también tuvo que poner el full wet, pero como he dicho antes, el caso de Hülkenberg es porque su coche no generaba temperatura. Veis que Magnussen puso directamente el full wet y luego encima al final ya no terminó la carrera. Stroll con el Inter, ya lo veis, que prácticamente sí, estaba haciendo buenos tiempos, pero a base de unas correcciones y de ir como un loco literalmente. Así que bueno, al final pues ya lo veis. Un gran premio complicado, siempre es complicado Mónaco, pero sobre todo por esa lluvia que apareció, que vino a asustar a todo el mundo. Así que, en fin, fue complicado. Estaba leyendo la carrera a toro pasado es fácil ver el error. Es que eso pienso yo. A ver, yo también en su momento es verdad que me quedé un poco pasmado porque yo esperaba que pusieran el Inter, o yo pensaba que iba, pero es verdad que viéndolo merecía la pena correr el riesgo, merecía la pena, y sobre todo porque Ocon iba a parar en la misma vuelta, en la 54. Estoy seguro de que habían escuchado las conversaciones y Ocon iba a parar. Entonces esa fue la gran ventaja de Fernando para hacer ese intento de medio. Pero bueno, ya está, es lo que lo han intentado, ya está. Oscar, este canal sí que es bueno, gracias Carlos. Muy buena gente, muy buena Francisco, bienvenido. Pues sí, al menos no escuchamos controversias ni polémicas. Bueno, de momento no, de momento estoy esquivándolas. Ya veremos a ver si algún día no vienen por aquí algunos irreductibles. A ver, Francisco me pregunta cómo ves la estrategia de Ferrari. Sainz por radio estaba hecho un basilisco. Sainz la verdad es que tuvo 2 problemas para mí principalmente. El primero, los nervios. No, creo que pecó de impaciencia. El segundo, Ocon se llama el problema. Ocon fue un poquito guarrete. Le abrió la puerta en la chicane después del túnel y cuando Sainz se iba a meter, cerró de una manera que a mí me pareció desproporcionada, pero... Y creo que ahí fue donde Sainz rompió el alerón y eso le descolocó, le sacó de punto. Fijaos si es poco importante la aerodinámica en Mónaco, que perdió el endplate, se rompería seguramente algunas sujeciones de los flaps, y sin embargo el coche seguía siendo competitivo, seguía yendo bastante bien. Llevas mucha carga y rompes un endplate, pero no... Bueno, pierdes eficiencia, pero no pierdes carga, o pierdes poca carga. Y poner la galones a Bagnaia. Checo, qué mala suerte, pobre. Checo es que se complicó la vida cuando cometió el error en Q1. Un error... Yo creo que ese error le va a pesar mucho.
Y, hombre, no sé si pecó de optimista a la hora de trazar esa santa devota o si tenía prisa, pero creo que en Q1 tú tienes que dejarte un pequeño margen. En fin, él mismo lo admitió, admitió que había sido un error, pidió perdón al equipo y ya está, y no hay más que comentar sobre eso. Y a partir de ahí la carrera de Checo ya pues fue muy complicada, muy complicada. ¿Esos full web han funcionado alguna vez en alguna parte? Pues mira, por empalme, sería una buena esa para estudiar, porque realmente las pocas veces que se han usado, como generan tantísimo spray, al final se termina sacando bandera roja, las poquísimas veces. Es lo que digo muchas veces, yo creo que el mejor neumático que fabrica Pirelli es el intermedio. El full wet, no porque sea malo o bueno o regular, sino simplemente porque es un neumático que al final genera tanto spray que no es fácil ver. Entonces, bueno, ahí queda eso, ¿no? A Stroll se le fue, sí. Stroll es que tenía problemas con los reglajes, el coche no iba todo lo fino que debería de ir y ya está. Stroll no supo adaptarse o no encontró el reglaje adecuado, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, el caso es que Stroll sufrió mucho en la carrera. Con Fernando habrá que verlo. Hombre, no lo sé. Sí habría que verlo, desde luego, con Fernando. 3 problemas y Ferrari. Saluda a todos. Muy buenas, Alf Experten. Bienvenido. Ya te leo también, que veo que me lees también por Twitter, que también comentas algunas veces. Muchísimas gracias. ¿O cómo podría haber pinchado? Seguro, sí. De hecho lo pensamos, porque ojo que cuando un alerón delantero toca la rueda trasera, es muy peliagudo. Pues parece que vamos al Gran Premio de España con temperaturas más suaves de lo normal. El año pasado hizo mucho calor. Eso, Francisco, le va a venir bien a Red Bull frente a Aston, porque realmente las temperaturas muy altas, Aston iba a tener una pequeña ventaja, pero bueno, ya veremos a ver. Hombre, en Barcelona creo que lo tendrá algo más difícil Aston Martin para poder echarle el guante a Red Bull, pero nunca se sabe. De hecho, Aston ha mejorado bastante la eficiencia de la ala trasera, pero repito, será más difícil. Clasificación, seguramente a Aston le cueste más trabajo que aquí. Que bueno, los neumáticos Monzón, los Munsun, oh, qué recuerdo. Y los VD, sí, también podrían volver, seguro. Viva Michelin. El tema es ese, como os digo, que bueno, aquí veis que la estrategia es muy condicionada por la lluvia que luego apareció. Y bueno, los equipos trataron de aguantarlo todo lo que pudieron, pero es que era muy difícil. Era muy complicado. Pero ya está. Estos son las carreras. Y así es como hay que verlo. Os iba a enseñar, antes de terminar con la Fórmula 1 y ya terminar también un poco este directo, que la verdad es que está muy bien. Al final me ha dado para bastante tiempo. Son las 8:15. No está mal. Ya sabéis, los que estuvisteis viendo la Indy 500, que sé que hay bastantes en el chat, que seguro que lo visteis. Sabéis el accidente que tuvo Pato. Luego Canapino, esa cosa extraña que le pasó, es verdad que se le metió algo debajo del coche, se levantó y se quedó sin dirección. Y claro, y encima los frenos, solo los traseros, imposible frenar ese coche. El tema es que, como veis aquí en la imagen, me ha gustado porque esta cuenta, que también os recomiendo, Dr. Ops, veis esos agujeros que hay ahí, que introdujo Dallara hace ya bastante tiempo en estos coches, y que no están ahí de casualidad. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Aquí lo veis, las presiones bajas, presiones altas, ¿no? High pressure, lower pressure. Veis el antiguo Indy como bueno, aquí higher pressure y lower pressure, veis que, por ejemplo, la rueda, por la resistencia aerodinámica que genera, y veis esa alta presión que se genera ahí en el borde de ataque de la entrada del fondo. Es muy interesante porque esa alta presión, veis aquí en este anillo que se genera aquí, etcétera, si el coche se levanta, esa alta presión hace que el coche termine por volar, es decir, genera un modo de generar carga aerodinámica y levantar el coche y terminar por hacerlo darle la vuelta o girar en el aire, etcétera. Entonces, ¿qué introdujo Dallara?
esos agujeros, ¿para qué los introdujo? Bueno, pues aquí lo estáis viendo. ¿Veis cómo sigue habiendo alta presión? Pero cómo baja muchísimo la presión aquí en estos bordes de ataque. Cómo baja mucho, mucho. Genera succión. Entonces, ¿en qué beneficia? Sobre todo en esta imagen que habéis visto antes. Patos levantó el coche, es verdad que los coches se levantan, pueden levantarse bastante, pero ahora necesita una velocidad superior y un ángulo de ataque mucho mayor para que el coche termine por hacer la vuelta, no por dar la vuelta en el aire, cosa que antes era más sencillo. Entonces eso pues era un detallito que quería enseñaros, que era bastante interesante. Es verdad que en Indy se ha introducido para esta carrera también, para Super Speedways y el Speedway, esos bordecitos que se han colocado parecido a lo que es un Garni Flap en todo el lateral del pontón, también para, más que para proteger de estas cosas, sobre todo para reducir un poco la resistencia aerodinámica, ayudar un poco a que el coche se siga, que es bastante complicado ahora con el aeroscreen que los coches se sigan. Entonces, bueno, está difícil. Y ya por último, bueno, antes os voy a leer en el chat, dejo aquí la imagen y dicen que han quitado la chicane de Montmeló. Sí, van a poner las dos últimas curvas como antiguamente. Me parece interesante sobre todo para la clasificación. Y los tiempos por vuelta van a mejorar una auténtica barbaridad. Pero bueno, ya sabéis, aquí va a ser menos... Viva Pedro Pacheco. No sé de lo que estáis hablando, pero bueno. Sí, Carlos, está modificado más velocidad. En Algeciras no podrían... en la zona de Algeciras y de ¿cómo es esto? De joder, lo diré, de Gibraltar, Tarifa, Punta Tarifa, madre mía. Allí lo tendrían muy, muy difícil. Los Fórmula 1 sí, generarían una carga brutal, seguro. El guarrete de Ericsson encima... Sí, bueno, a Ericsson le dieron de su propia medicina a Alf. Ya te digo que me gustó mucho el final de carrera, sobre todo porque a Ericsson le dieron un poco de su propia medicina, que luego se quejó muchísimo del waving, pero es que él mismo lo hizo el año anterior, o sea que no se queje tanto. Por último, como estoy diciendo, bueno, pues ya para despedirme, vamos a hacer un repasito rápido. Ya sabéis cómo está el tema de los equipos. Red Bull ahora mismo está arrasando a la competencia, 249 puntos. Aston Martin 120, los dos ceros de Stroll están doliendo bastante, estos dos últimos ceros. Ya veis, 119 Mercedes. Claro, Mercedes no está consiguiendo podio, solo tienen el de Hamilton, el segundo de Australia, pero a cambio están siendo regulares. Y claro, Aston Martin ahora mismo, el único piloto regular, ahora lo vamos a ver, Fernando. Aston Martin ya está a más de 120 puntos, 129 puntos de Red Bull, muy lejos. Ferrari 90. Ferrari da una de cal, una de arena, una de cal, una de arena. Muy difícil también así luchar por un mundial. Y ya, bueno, veis cómo tenemos la aristocracia, Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, y automáticamente ya pasamos a lo que es la clase media. Alpine, que ayer con el subidón de Ocon es verdad que ha ganado muchos puntos, 35, McLaren 17, a pesar de los problemas, la verdad es que Lando Norris está haciendo un temporadón y Oscar Piastri está demostrando que es muy buen piloto. Haas, 8 puntos. Haas, la verdad es que está aguantando mejor el punch de lo que yo pensaba. Yo, sinceramente, si os digo la verdad, esperaba que se desinflaran ya, pero están aguantando muy bien. Alfa Romeo sí es verdad que me están decepcionando, esperaba más de ellos. Esta carrera además no he querido ni comentar, porque es que realmente es que no era ni para comentarlo. Alfa Tauri, bueno, esperaba, y Williams, pues sí, esperaba que estuvieran en el farolillo rojo. Williams va a pagar caro ese problema de ese forzar tanto la máquina que tuvo Albon en Australia. Si Albon hubiera guardado un poco y hubiera perdido algunas posiciones, pero hubiera puntuado, Williams estaría ahora mismo por delante de Alfa Tauri. Pero bueno, ya está. Son carreras, son momentos, hay que ir a por ello. Si el piloto no va por ello, malo. Y el mundial, ¿cómo está el mundial de pilotos? Pues estaba interesante. Verstappen 144, Pérez 105. Verstappen está ya ahora mismo pues de 39 puntos, si no me equivoco. Eso es bastante ya lo que le saca Pérez. Pero es que Fernando no está tan lejos, 93 puntos. Ojo, Fernando, que siga ahí tercero, que Pérez no se duerma y sobre todo que Verstappen no tenga problemas de fiabilidad que Red Bull, porque Fernando está con la caña y está esperando.
Siguiente, Hamilton-Russell, a pesar de todo lo que lloran con su coche, que el coche no va, que el coche no funciona, que el coche tal, que el coche cual, ahí los tenéis, 69 puntos Hamilton, 50 Russell. Sinceramente, para ser un coche malo, no lo veo tan malo. Siguen siendo un equipo... Sí es verdad que el coche quizás no está a la altura de Aston Martin, de Red Bull no hay ninguno, y posiblemente Ferrari haya momentos en los que tenga mejor coche, pero tienen un equipo que es súper competitivo, que ganaron los 8 campeonatos del mundo, que sí, que vale, que tiene a la federación tal, que no sé qué, que todo lo que tú quieras, pero tienen un equipo muy bueno, muy muy bueno, y un equipo de estrategas muy bueno también. Y luego tenemos Ferrari, que como siempre, 48 Sainz, 42 Leclerc, que pues eso, Ferrari ya lo habéis visto, el cuarto por de la aristocracia, tienen un coche para estar más cerca de Mercedes y de Aston Martin, de eso no me cabe la menor duda, pero errores de piloto, errores desde el muro, en fin. Y bueno, y luego ya pues tenemos a Stroll, que es verdad que le están pesando ese fallo mecánico de Arabia Saudí, que yo creo que ahí tendría bastante más puntos. Y sobre todo los 2 ceros que lleva. Vamos a ver si Lance se va recuperando un poco y a ver si en Barcelona, que es una pista más común, más tradicional, tiene más rendimiento, consigue clasificar para Q3 y luego ya conseguir un buen puñado de puntos, porque Aston Martin lo necesita. Y luego tenemos los Alpine, que bueno, de momento Ocon le está ganando la partida a Gasly, pero yo que Ocon no me dormiría en los laureles, tendría cuidado por si a Gasly luego le pone la cosa un poquito... Por si Gasly le pone la cosa un poquito complicada. Así que yo que él mucho cuidado. Así que voy a leeros aquí en el chat. A ver que me pierdo. Que hoy estáis hinchando, que Artejero se ha mirado de risa. A ver si esto acaba en puntos. Sí, vamos a ver si consigue otra vez coger ese ritmo, ¿no?, que tenía, que Stroll no estaba tan mal al principio de temporada, la verdad. Parece que AM puede mantener la segunda posición en constructores. Debe empezar a puntuar a Stroll, eso seguro, Francisco. Los Mercedes son regulares y los RB... Además, de verdad, tú lo has definido muy bien, Carlos. Fernando por el subcampeonato. Sí, Dirsi. De momento el subcampeonato creo que es un objetivo difícil, pero factible para Fernando. Es Fernando, hay que confiar en él. Y cuidado que no esté luchando por el campeonato. Que como Red Bull se duerma un poco en los laureles y Aston Martin dé con la tecla, Fernando por piloto no va a ser, desde luego. Efectivamente, como dice Oscar, como pinchan los Red Bull. Francisco... Ordenados por equipo, sí, totalmente. Quizás Stroll sea la excepción un poquito ahí, ¿no? Y vamos a ver si se recupera. Yo creo que sí, que todavía hay margen y hay tiempo. A ver si suerte y pincha. Sí. Muchas gracias, Oscar, por el comentario. Y dijeron en la foto que sacaron del Red Bull de Pérez, ¿se le puede copiar algo? A ver, Nacho, esa foto además, aparte, bueno, de lo que hemos visto, que esa foto seguro que hay fotógrafos que han sacado con más resolución, pero aparte los equipos ya tienen estudiado eso, porque al Red Bull ya se le han sacado más fotos del fondo. Hay equipos que ya lo tienen, ¿sabes? Así que en ese sentido, lo que pasa que, bueno, luego está la filosofía de tu coche y luego están tus capacidades también. Al final... Todo eso influye bastante. Entonces tienes que tener en cuenta pues tus capacidades, la filosofía que has escogido de tu coche, el límite presupuestario, etcétera, etcétera. El motor que usas, unidad de potencia, caja de cambio, etcétera, etcétera. Aston Martin al final no hay cosas que no puede hacer, pero que sí podría, si tuviera más libertad de diseño en ese aspecto. Muchas gracias, gracias a vosotros siempre, de verdad, os lo digo de verdad, que para mí es un disfrute personal esto y lo disfruto más cuando vosotros también lo disfrutáis. Espero que haya quedado claro mi punto de vista sobre lo de la parada de Fernando y espero que haya quedado claro también, las explicaciones, espero que hayan quedado más o menos claras y que lo hayáis disfrutado sobre todo vosotros. Yo
Yo disfruto siempre hablando de todos estos temas y si vosotros disfrutáis, pues disfruto aún más. O sea, no tengo mayor problema. Yo me voy despidiendo ya de vosotros. Muchísimas gracias de verdad por el seguimiento. Gracias a los suscriptores por esas subs. Gracias también por los bits, Mon Empalme. Ya sabes que os lo agradezco de verdad, de corazón, un montón. Que disfruto muchísimo con vosotros, que me lo paso muy bien y que... sí, ahora nos escucharemos ahora nos escucháis dentro de un rato en GPK. Si queréis pasaros por allí, lo pondré en Twitter. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo inicio ya la raid y me despido de vosotros. Saludáis a los chicos de la milésima. Y nada, gracias, de verdad. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao.